Hay partidos que en la previa uno se ve ganador antes de tiempo. Y lo más importante de este tipo de partidos, además de no subestimarlos, es que si no se juega bien, lo importante es ganar. Y eso es lo que pasó con Ecuador y Bolivia. Hoy vamos a analizar ese partido que deja con vida a la Mini Tri de cara a la clasificación a las semifinales del Sudamericano Sub-17. Sean bienvenidos a Yo Janito. Y como siempre nos metemos de lleno con el análisis del partido entre Ecuador y Bolivia, dos selecciones totalmente distintas en este sudamericano, una selección como la ecuatoriana que está peleando por la clasificación a las semifinales y por otro lado Bolivia que está más esperando el tercer y cuarto puesto para poder llegar y lograr esa clasificación histórica que sería para la selección boliviana al Mundial Sub-17. Para quien no sabe, lo vuelvo a explicar brevemente, la clasificación al Mundial se da de la siguiente forma. En los dos grupos clasifican los dos primeros a las semifinales, juegan entre sí por supuesto para ver quién es el campeón, pero esos cuatro ya están clasificados, faltan 3 cupos más, que esos 3 cupos se van a dar entre el tercer y cuarto puesto del grupo A, disputándose contra el tercer y cuarto puesto del grupo B, tercero del grupo A contra el cuarto del grupo B, cuarto del grupo A contra el tercero del grupo B, y ahí van a sacar 3 clasificados más. Dicho eso, vamos a hablar ahora del partido de Ecuador, un partido que en lo previo, como bien mencioné en la introducción, era un partido ganable. Era un partido en el que Ecuador era favorito y era un partido que Ecuador debería, o mejor dicho, debía golear. Debía golear este partido, ¿por qué? Porque Ecuador tiene mucho más talento, tiene mucho más plantel y a su vez también tiene mucho más equipo. Pero ¿qué pasa? No aguantó esa presión o no sé si no soportó la responsabilidad, no sé qué es lo que habrá pasado exactamente, pero lo cierto es que ayer Ecuador estuvo muy errático y lo están viendo en este tipo de jugadas, pases largos, imprecisos, y de no ser por este chico que están viendo en pantalla, que es Edwin Quintero, que no sé por qué estaba en el banco de suplentes, todavía sigo sin entenderlo esto, estaba en el banco de suplentes, desde que entró Edwin Quintero el equipo funcionó y mejoró, pero abismalmente de lo que era antes a lo que es hoy en día. Así que me pone muy contento por Edwin, se merece este buen presente que está teniendo y bueno, lo coronó con un doblete el día de ayer enfrentando a Bolivia y ganando 2-1 gracias a sus 2 goles que vamos a estar viendo en instantes nada más. Y para quien se pregunta, bueno, Edwin Quintero, jugador de las inferiores, jugador de la cantera de Independiente del Valle. Su hermano Holger no estuvo convocado, pero también es otro gran talento que tiene Ecuador y que tiene la Mini Tri en general. Dicho eso, quiero seguir hablando obviamente de Edwin Quintero, pero también quiero hablar mucho de... Acá estamos viendo el gol de Edwin. Un auténtico golazo. Por donde lo miren, es un golazo esto de Edwin. Hizo todo lo que tenía que hacer en una jugada. La punteó, amagó, encaró, se atrevió, que es por sobre todas las cosas, eso es fundamental, faltar el respeto desde el buen lado, desde el lado futbolístico de la gambeta, y pateó al arco y termina marcando un muy lindo gol. Por supuesto podemos hablar de este posible offside que para mí es offside, pero como saben en el sudamericano no hay VAR, por lo tanto estas cosas no se pueden analizar y va a haber errores tanto para Ecuador como en contra de Ecuador. Así que no tengo mucho más para analizar con respecto a eso, pero se los menciono, estaba en offside en este caso Edwin. De todas formas termina haciendo todo bien después, miren, tira un caño, todo bien. Hizo un espectáculo de gol y una muy buena jugada previa que termina coronándolo, bueno, con este gol que les menciono. Esto fue en el minuto 33 del primer tiempo, era el 1-0 y era el gol de la tranquilidad. ¿Por qué? Porque Ecuador con este resultado se quedaba en tercera/segunda posición. ¿Por qué digo tercera/segunda? Porque está en igualdad de condiciones, en igualdad de puntos con Venezuela, que ayer perdió con Brasil. Brasil está puntera con 7 unidades y la última fecha Ecuador se juega todo contra Brasil. Si Ecuador empata, tiene que esperar que Venezuela pierda su partido, que es contra la selección uruguaya, que actualmente está última en la tabla de posiciones. Y hasta el momento sumó un punto solo sobre 9 posibles. Entonces, esperando ese resultado, obviamente va a tener que esperar si es que empata. Ahora, si le gana a Brasil, ya se garantiza su lugar en la siguiente instancia y posiblemente quede en segunda posición si es que gana Venezuela. Si empata Venezuela, quedará primera. ¿Por qué? Porque su duelo directo, Ecuador contra Venezuela, lo perdió. Entonces, la prioridad cuando están en igualdad de puntos la va a tener Venezuela. Si queda en igualdad de condiciones, obviamente, con Ecuador. Así que, siguiendo con esto, quiero mencionar
la mejoría entre comillas. ¿Por qué? Porque Ecuador todavía no convence. Ecuador no termina de jugar bien. La primera fecha la verdad quedó muy lejana de lo que fue esto, de lo que está haciendo hasta el momento el sudamericano. Fue una primera fecha en la que se devoró a Uruguay en el primer tiempo, se lo llevó puesto, lo pasó por arriba. A partir de la expulsión es cierto que empezó a recular, empezó obviamente a tirarse más atrás. Lógicamente cuando estás jugando con un jugador menos te van a pasar esas cosas, pero quedó muy atrás ese primer tiempo contra Uruguay con respecto a lo que fue la segunda fecha y la tercera fecha el día de ayer. La segunda fecha pierde contra Venezuela, quizás un partido con pocas luces, en el que también le faltó efectividad y a su vez también le faltó juego en equipo. Como les menciono, hay jugadas de Ecuador durante el partido que se dan en momentos claves. En momentos claves de esos 90 minutos hay momentos claves en los que el equipo debe golpear. Y cuando llega esa manera de golpear, ¿qué termina pasando? Un jugador hace una de más, juega para él mismo, le pasó a Lerma el otro día, le puede llegar a pasar a cualquiera tranquilamente, pero lo que debe trabajar Ecuador es el colectivo, es el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, porque lo individual lo tiene, está más que claro, tiene mucho talento la selección ecuatoriana, tiene a un 9 como Elías Legendre, tiene a un 9 más físico como el caso de Angulo, tiene un enganche que es una locura lo que juega, como el caso de Justin Lerma. Tiene un jugador rápido, veloz, de un pie a pie muy bueno también y que es letal dentro del área cuando te gambetea, que es Edwin Quintero. Tiene un jugador como Monzón que te arma el mediocampo, te arma el juego desde la mitad de la cancha. Abajo tenés jugadores como Deiner Ordóñez que también están siempre a la altura. ¿Qué más? Adrián Cuadrado también, jugando muy bien. Jordan Mejía. Bueno, el arquero Miguel Peralta siempre también está a la altura. Pero ¿qué pasa? Cuando tiene que pegar es cuando le está costando, cuando le está faltando esa estocada final. El día de ayer, acá estamos viendo el segundo gol de Edwin Quintero nuevamente, demostrando por qué tiene que ser titular este chico. Juega muy bien en equipo, maneja muy bien la pelota, maneja los dos perfiles, están viendo ahí, en este caso pateando con zurda, pero también con la derecha juega muy bien. Tiene esta gambeta corta que para mí es letal y a su vez también tiene una muy buena definición. Y acá se dan cuenta por qué. Porque define tranquilo. En ningún momento se pone nervioso, se apura, siempre con tranquilidad. Pero bueno, como les menciono, ayer ganó 2-1, encima se le complicó sobre el final del partido porque termina descontando Bolivia y a partir de ahí te empezás a llenar de nervios. Pero lo que le está pasando es esto que les menciono, falta el toque final. Falta terminar de darle una vuelta de tuerca al equipo y poder conseguir ese buen funcionamiento que les estoy mencionando ya hace bastantes fechas. La primera fecha contra Uruguay jugó muy bien. Golpeó en los momentos indicados, en los momentos en los que tenía que golpear, y por eso se terminó dando el partido a favor de Ecuador. ¿Qué pasa? Después contra Venezuela le costó, contra Bolivia ayer, bueno, iba ganando el partido de muy buena forma, y tranquilo también, se termina complicando con un penal sobre el final, pero también lo tenía dominado el partido. Y lo que les menciono, cuando Ecuador es efectivo, no hay quien le gane. Ahora, cuando le falta esa efectividad de la cual estamos hablando, y ahí se empieza a complicar. Pero ¿qué pasa? Ahora va a tener la última fecha contra Brasil y me pone contento que sea contra Brasil la última fecha. Y me van a decir, pero ¿cómo, Yogo? Si en este caso jugar un partido contra Brasil es muy complicado la última fecha, nos podemos quedar afuera. Bueno, eso es lo bueno, los desafíos. Si no tienen desafíos ahora en el Sudamericano Sub-17, ¿cuándo los van a tener? Y si no aprenden ahora de esos desafíos, de esas finales, ¿cuándo la van a aprender? Es el momento indicado para tener esa presión extra, para poder llegar a un partido importante y ver cómo se comporta el equipo. Entonces este partido con Brasil va a ser fundamental, que se va a jugar el día sábado. Quien quiera saberlo, bueno, ya se lo menciono. El día sábado, mañana, por supuesto, vamos a estar con el resumen para quien quiera saberlo también. Y vamos a estar analizándolo. Pero bueno, es un partido fundamental. Es un partido que va a definir la clasificación de Ecuador, si se va a clasificar de manera directa jugando semifinales o si va a tener que jugar tercer y cuarto puesto contra el grupo A, si no me equivoco. Y bueno, y ver quién se termina quedando con la clasificación ahí, ¿no? Que sería también otro gran desafío, porque bueno, mañana tiene un partido importante, que es una de las finales que va a jugar, pero si no llega a quedar con esa final, o sea, si no llega a ganar esa final contra Brasil, va a tener otra final más, en este caso contra el tercero o el cuarto puesto del grupo A que les mencioné. Pero bueno, siguiendo con esto que les menciono, fíjense que el partido fue mayoritariamente de Ecuador, salvo esta jugada final en la que se cobra el penal. Podés entrar en discusión si fue o no fue penal, si fue adentro, si fue afuera del área, pero bueno, acá lo van a ver mejor en esta repetición, que de hecho yo también lo voy a ver, porque a mí todavía me quedaron algunas dudas.
Pero bueno, termina pegando una patada y cobran la de adentro del área, que la de adentro del área para mí no fue falta. Entonces acá entramos en una polémica, obviamente también. Como les mencioné, el gol en offside de la selección ecuatoriana en el primer tiempo y este penal que para mí está fabricado. Pero bueno, de todas formas, como les menciono, no hay VAR en el sudamericano, entonces nos tenemos que conformar con el nivel arbitral que hay hoy en día en el arbitraje sudamericano, ¿no? Así que con este resultado quedaba 2-1, con este gol mejor dicho, quedaba 2-1 el partido a favor de la selección ecuatoriana. Queda en tercera posición Ecuador porque, como les mencioné, Venezuela está segunda por ese enfrentamiento que tuvo frente a la selección ecuatoriana en la que ganó Venezuela, por lo tanto estaría quedando por encima en la tabla de posiciones. Y veremos si clasifica a las semifinales o si va a jugar el tercer y cuarto puesto. Sobre el final se le terminó por complicar de más con algunas llegadas aisladas de Bolivia como este caso, pero todo bajo control de Peralta, todo bajo control de la defensa de Ecuador. Y nuevamente, como les menciono, muy buenas apariciones individuales, muy buenos jugadores tiene Ecuador en la categoría sub-17. Me está faltando esa materia colectiva, que yo creo que el técnico tranquilamente se la puede dar, porque ya hablé bastante sobre el entrenador Juan Carlos Burbano, que viene de la cantera de Liga de Quito, que conoce el fútbol ecuatoriano, que conoce la selección, y me parecía que quizás era el entrenador indicado para esta formación, o mejor dicho, para esta posición, que es ser el técnico de la sub-17. Pero hasta el momento todavía no ha demostrado mucho el funcionamiento colectivo de la selección ecuatoriana, y eso, como les menciono siempre, es trabajo del técnico, porque los jugadores tienen talento y uno se lo nota cuando ve el partido. Cuando se sienta a ver un partido de Ecuador, sabe que hay talento, que hay buenos jugadores. Está faltando lo colectivo, que como siempre es responsabilidad del técnico. Así que 2-1, como les mencioné, a favor de la selección ecuatoriana, termina ganando, y con este resultado vamos a ver el día de mañana contra Brasil que termina pasando en obviamente la selección ecuatoriana, si termina clasificando a semifinales o tercer y cuarto puesto. Como les mencioné, mañana vamos a estar con el resumen, así que para quien quieras verlo, lo va a poder disfrutar acá en la pantalla de Yogo Janito. Y a partir de la finalización de este sudamericano vuelven los videos normalmente, que ya tengo uno preparado sobre Ener Valencia. Después podemos seguir hablando con respecto al caso Guagua y obviamente los jugadores quizás negociados que tiene hoy en día la selección ecuatoriana. Podemos hacer un video con respecto a eso, pero lo cierto es que el presente de Ecuador en todas las líneas es muy bueno. Salvo la categoría sub-20 que no pudo clasificar al mundial, lamentablemente. Después el resto está yendo todo sobre ruedas. Y Ecuador el mundial pasado sub-20 lo jugó. Y jugó también en los octavos de final. Por lo tanto, está todo en su mejor momento, creo yo. Está todo en su mejor momento. No hay que ponerle palos a las ruedas. No hay que poner palos en la rueda, hay que dejar que todo fluya, obviamente, pero siempre que se hace algo mal, acá vamos a estar para hacer una crítica constructiva. Así que gracias por acompañarme un día más, como siempre. Los espero ahí abajo en los comentarios para escuchar y leer sus análisis con respecto al partido de Ecuador-Bolivia y también cómo lo ven de cara a futuro a la selección sub-17, que va a tener un partido importante mañana. Dicho eso, un abrazo a todos y ahora sí, chau chau.